RTP. Esta hora de la mañana está con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, con quien vamos a hablar justamente de la parte económica, pero cómo, más allá de blindarla, cómo separar también, y vale indicar esto, cómo separamos la economía de la política, cómo hacemos una política económica realmente desde una nueva constitución. Bienvenido a la mañana en RTP, economista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Iniciemos con esta pregunta que hacía. Una constitución que, bueno, hemos tocado varios puntos, desde la seguridad social, desde también la seguridad ciudadana, pero ¿qué debemos tomar en cuenta en la parte económica? Bueno, lo que necesitamos es una constitución que tenga algunos principios económicos muy claros, pero muy poderosos. Una constitución que sea amigable con la inversión productiva. La inversión productiva es el motor del crecimiento económico. Entonces, ¿qué debe tener una constitución? Tiene que garantizar la libertad de empresa, libertad de contratación, eso da seguridad para la inversión. Por supuesto, debe tener como segundo tema la estabilidad jurídica. Ese es un tema central. Existen ejemplos, por el caso de la Constitución peruana, en donde existen los contratos ley, contratos que no pueden ser modificados por leyes ni por disposiciones de ninguna clase. Eso da seguridad jurídica. Si se firma un contrato, se sabe que el contrato tiene que respetarse o que se tiene que utilizar los mecanismos para modificarlo. Pero al final del día eso da estabilidad jurídica. Un tercer tema fundamental es garantizar la competencia, que no haya privilegios para nadie de ningún tipo. Y cuando digo para nadie, estoy incluyendo al mismo Estado. Es decir, que no haya monopolios estatales, que no significa que el Estado tenga que vender un solo alfiler, significa simplemente que puede haber competencia en todos los sectores, de todos los tipos de competencia, pública, privada, mixta, inversión nacional, inversión extranjera. Esos son temas de fondo, fundamentales, igual que es garantizar la seguridad de la propiedad privada y la apertura a la inversión extranjera. Dar un mismo tratamiento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, y esto viene de la mano de permitir arbitrajes. Economista Acosta, voy a ir un poco a trasladar a la pregunta quizás desde el inicio, un poco entre comillas lo básico, pero sobre todo para que entiendan las personas que nos están escuchando y puedan analizar mejor su votación el día domingo. ¿Qué existe en la Constitución actual que justamente impide ese crecimiento económico y esa productividad? ¿Qué es lo negativo que puede contener la Constitución actual en términos de creación de riqueza como tal? Bueno, es realmente más que una constitución, es un plan de gobierno del socialismo del siglo XXI. Y el socialismo parte de una premisa. ¿Cuál es el mundo ideal? Todo estatal. ¿Cuál es el mundo real? Bueno, la realidad es que hay que tolerar a la inversión privada, y eso es lo que sucede en la constitución actual. La constitución actual tolera a la inversión privada bajo ciertas condiciones. No es la regla, es la excepción. La inversión privada es la excepción a la regla, que es del monopolio estatal. Entonces, esta constitución lo que hizo es, alrededor de la cuarta parte de la economía del Ecuador es un monopolio estatal por norma constitucional. Y como excepción tolera la inversión privada. El resultado es que bloquea la inversión productiva, la inversión privada en amplios sectores de la economía, y vivimos un problema de subinversión. ¿Cuál es el resultado? En petróleo, caída libre en la producción. Porque claro, el inversionista es del Estado, todo es del Estado, el único que puede invertir es el Estado. La excepción es la inversión privada, no sucede prácticamente nunca, y cada vez producimos menos petróleo. Hemos perdido 100.000 barriles por día en la última década. Según la Agencia Internacional de Energía, vamos a perder la cuarta parte de la producción en apenas 5 años. En electricidad, apagones masivos. ¿Por qué? Porque el único inversionista es el Estado, es otro monopolio estatal. La excepción es la inversión privada. Entonces, la inversión que se da a nivel privado es marginal, insuficiente. Resultado, apagones masivos. Desde 2019 la oferta energética no sube. Estimado economista Costa, si fuéramos a introducir inversión privada, y habría que ver el esquema, ¿no? ¿Va a estar en la generación, en la transmisión y en la distribución, o solamente en una o dos de esas partes? De cualquier forma, creo que implicaría el fin del subsidio de las tarifas eléctricas, que todavía de alguna forma continúa. Expertos hablan de que debería estar a 13, 14 centavos para poder sostener las inversiones que hay que hacer a mediano y largo plazo, para justamente no solamente evitar los apagones, sino crecer al ritmo que crece la población. Entonces,
hay que también decirle eso a la gente de frente, ¿no? Si vamos a introducir inversión privada, a lo mejor suben las tarifas. De ninguna manera, de ninguna manera. Y hay que estar muy claros, porque cuando uno habla de que haya inversión privada en electricidad, en los países de la región, inclusive en Chile, tienen tarifas a los usuarios residenciales, tarifas controladas. Entonces, para que haya inversión privada, lo que hay que hacer es crear un mercado eléctrico mayorista. Un mercado eléctrico mayorista donde los precios se descubren en el mercado, por oferta y por demanda. Pero esto es a nivel mayorista. Yo creo que hay que mantener tarifas reguladas al servicio doméstico. Tienen que ser tarifas reguladas, como existe, por ejemplo, en Chile o en otros países de la región. Pero entonces, con actores privados y tarifas reguladas, estaríamos subsidiando los márgenes e ingresos de esas empresas privadas. No estamos subsidiando el margen, estamos subsidiando al usuario. Si es que el Estado quiere, por política pública, quiere que el usuario pague menos que lo que costaría o el precio de mercado, pues esa diferencia tiene que presupuestarse y es parte del presupuesto del Estado. Entonces, eso es un tema a nivel de minorista, del comercio minorista de electricidad para el servicio doméstico. Entonces, el tener un mercado eléctrico mayorista no implica acabar con los subsidios eléctricos, no implica elevar las tarifas para el usuario final, de ninguna manera, no se requiere, es distinto. Esto de aquí es un tema a nivel mayorista. Lo que necesitamos es que haya inversión en generación eléctrica, para que tengamos abundancia de generación eléctrica. Si el Estado quiere regalar esa electricidad, está en todo su derecho. Si tiene la plata, que la regale. Eso no hay ningún problema. El problema ahí es un tema presupuestario. ¿Cuánta plata tiene para regalar? Pero es una decisión política y evidentemente que en el momento actual, yo estoy seguro que no, ningún gobierno, ni este ni ninguno, va a decir quiero acabar con el subsidio eléctrico. Sobre todo a la población que menos consume. Otra cosa es a quienes más consumen. Ya de hecho en el Ecuador la tarifa es muy escalonada y no solo que para quien más consume, no solamente que paga un impuesto sobre la electricidad, sino que tiene una tarifa mucho más alta que cualquier país europeo. Es mucho más barato comprar electricidad en Alemania o en cualquier otro país de Europa que en el Ecuador, para los más altos consumidores. Pero al final del día lo que hay que entender es que en materia eléctrica puntualmente lo que se requiere es tener un mercado eléctrico mayorista como el que existe en prácticamente todos los países de la región, con excepción de Venezuela y de Cuba, que son los únicos países que el Ecuador emuló ese modelo y tiene el mismo modelo, un modelo sin mercado, donde no existen precios de mercado, existen precios políticos, porque eso es lo que dice también la Constitución. Dice, no funciona el mercado en los monopolios estatales, los precios los fija el Estado. Entonces el resultado, lo que se logra con ese esquema es que no haya inversión, que no vengan capitales. Hace pocos meses se anunció una inversión de una compañía italiana en Colombia que iba a generar 2.000 megavatios. En Ecuador incluso la legislación dice no puede haber entrega de generación privada por más de 100 megavatios. Ya se pone esos techos de la generación privada. Es decir, vemos cómo es el absurdo del esquema actual del Ecuador, que el resultado lo vemos de palpable, insuficiente generación eléctrica. Entonces, al igual que en otros sectores, el que exista un mercado eléctrico mayorista no significa para nada que tenga que cambiar la política de subsidios, que es una política del Estado. Lo que sí tiene que hacer, y un cambio importante, es que el subsidio eléctrico tiene que ser reconocido por el Estado, algo que no es en la actualidad. Porque en la actualidad se obliga a las empresas distribuidoras a asumir un subsidio, lo que las descapitaliza y por eso tienen cada vez menos recursos para invertir, porque tienen que vender por debajo de lo que les cuesta comprar esa electricidad las empresas distribuidoras en la actualidad. Las empresas públicas distribuidoras que siguen descapitalizándose, por eso no invierten y tenemos todos los problemas que tenemos a nivel eléctrico. Los problemas son masivos, desde la generación, la transmisión, la distribución, pérdidas negras gigantescas. Es decir, ese sector está colapsando. Por eso es que es tan urgente un cambio de fondo para tener un esquema amigable con la inversión que permita copiar lo que ha funcionado en países vecinos. Si nos gusta, copiemos el modelo colombiano, el modelo peruano, el modelo chileno, el que queramos en la región, porque realmente la excepción es el modelo venezolano, cubano y ecuatoriano. Y además es la excepción que precisamente la que no funciona. Entonces sucede esto en electricidad. Si vemos telecomunicaciones, otro monopolio estatal. Sí. Perdone la interrupción, pero quería aprovecharlo para preguntarle un tema puntual. En un mundo, pues, de alguna manera tan raro en sus dinámicas de comercio internacional, y de cara a un proceso constituyente,
¿usted considera que el futuro económico está en un abastecimiento de productos acabados? ¿Debemos potenciarnos todavía más como una potencia agrícola, de productos acuícolas, digamos de materias primas? Porque cuando uno habla de inversión en infraestructura, en energía, lo hace también pensando en la producción y en un mercado futuro. A lo mejor no es algo que debe estar en la Constitución, o a lo mejor sí debe estar pensada en función de este gran plan económico. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Es un país que debe apuntar a la provisión de materias primas? ¿Tiene que perfeccionar su industria? Y en función de eso, ¿qué rol cumpliría económicamente el Estado desde el diseño constitucional? ¿Debe o no debe tratarse, por ejemplo, en la Constitución esto? ¿Cuál es su apreciación? Mi sugerencia es humildad. Saber que no sabemos cuál es el futuro. No lo sabemos. No lo sabe nadie. Y el que venga a decirnos es que el futuro son los microchips, el futuro del Ecuador, pues está hablando pendejadas porque no sabe. Nadie conoce cuál es el futuro. Eso tenemos que descubrirlo con prueba y error. Entonces, ¿qué debe hacer la política pública? No puede quedarse cruzada de brazos. El decir que no sabemos y decir tengo algo de humildad y reconozco que no sé y que el futuro es incierto, significa que hay que tomar políticas mucho más fuertes, pero para impulsar competitividad de manera transversal en todos los sectores. No sabemos cuál de los sectores será el sector estrella. Alguno de esos será la estrella. En alguno le vamos a pegar. Pero entonces hay que impulsarlos todos. Y eso se impulsa con competitividad transversal. Y hay temas fundamentales. Electricidad es el punto de partida. Sin energía no vamos a ninguna parte. No puede ser que el principal producto de exportación del Ecuador, el camarón, esté desconectado de la electricidad. No tiene electricidad, no tiene acceso, no tiene redes y tampoco hay electricidad que proveerle. Entonces hay temas fundamentales. El tema energético es una columna vertebral para cualquier cambio que queramos hacer, que va a ser el futuro mejorar más valor agregado en la agroexportación, o va a ser valor agregado en la minería, o van a ser servicios, o va a ser inteligencia artificial, lo que sea, no lo sabemos y nadie lo sabe. Tenemos que seguir impulsando nuestra competitividad de manera transversal en todos los sectores y poco a poco iremos descubriendo, los distintos empresarios, emprendedores irán descubriendo por dónde va el potencial y podremos ir sofisticando nuestra economía. Sí, hay que ir hacia una sofisticación de la economía, pero para eso tenemos que trabajar desde el lado público por los temas transversales. La Constitución no debe plantear, la Constitución, hay que estar muy claros, no puede ser un plan de gobierno. La Constitución simplemente tiene que plantear principios fundamentales para la convivencia política y económica, grandes principios en los que podamos acordar, principios además que tienen que ser tan generales que deben servir para gobiernos de izquierda y de derecha, porque ese es el mundo, esa es la democracia. No podemos hacer un plan no hay como caer en el mismo error de la Constitución del socialismo del siglo XXI, que era el plan de gobierno del socialismo. Se acabó el socialismo del siglo XXI y ya eso no se transformó en una camisa de fuerzas. Pero la del 98 fue en cambio el plan de los socialcristianos. ¿Perdón? La del 98 fue el plan de los socialcristianos. Y lo que necesitamos ahora es que no sea el plan de ni de unos ni de otros. Tiene que ser principio. Por eso tiene que ser una constitución tan pequeña, tan concisa. Yo no creo que debe pasar de 100 artículos y debe poner enunciados de principios básicos, principios políticos para el relacionamiento político y principios económicos en los que podemos acordar, pero que también dan la suficiente libertad de acción para que un gobierno pueda desplegar sus distintos planes en una tendencia o en otra conforme pidan los ciudadanos de un momento específico. Economista, gracias por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. RTP